Ya llegó Mónica Delta para acompañarte y opinar contigo. En Radio Capital, donde tu opinión importa. Gracias a Preocúpate Menos, RIMAC, todo va a estar bien. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Capital y a Capital TV. Saludos a esta hora, 12:06 del día en Lima y en el resto del país. Bueno, como habíamos estado mencionando en nuestra secuencia con Aldo Mariatti, uno de los problemas fundamentales del país es el asunto de la inseguridad. Y no solamente el asunto de la inseguridad, o sea, es una situación que venimos arrastrando hace más de una década, pero se ha acentuado en los últimos 5 años. Lo que creo yo es que hay una sensación de indefensión, de desprotección, de inacción de parte de toda la cadena de seguridad, que es lo que está desbordándose en el criterio del ciudadano de a pie, porque dicen, bueno, ustedes, claro, tienen sus circulinas, tienen sus patrulleros, tienen su gente que los cuida, ¿y nosotros qué? ¿Cómo nos encontramos cuando a una banda de policías, a una banda de marcas, la policía los detiene, tiene quetes, tiene armas, tiene todo, y a las 24 horas los ven nuevamente en la calle? O sea, esas son las cosas que uno tiene que preguntarse. Pero se ha hablado aquí de procedimientos, de marco, de sistema, y por eso hemos querido tener la presencia de Eduardo Gálvez Monteagudo, que es un abogado penalista, que es director general de Gálvez Monteagudo Abogados, para hablar de este tema de procedimientos, pero también para hablar del propio sistema, o sea, por qué nos sentimos de esta manera y por qué la cadena de seguridad no funciona. Por 5 minutos se cierra el Poder Judicial, la Fiscalía no entrega la denuncia y estos señores delincuentes están en la calle. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias, Mónica. A ver, empecemos. Bueno, el marco dentro del cual nos estamos desenvolviendo es un marco de pérdida total del principio de autoridad. Pero en todos los niveles. En todos los niveles. Okay. O sea, este es uno, pero este es el más saltante. Ya, pero aquí ¿dónde identificamos la pérdida de la autoridad? Porque, digamos, la policía hace su trabajo, detiene a este agente, tiene un operativo a través de inteligencia y un operativo efectivo, ¿no? Para mucha gente puede decir, bueno, esta parte de la cadena cumplió con su trabajo. ¿Dónde está el tema de la pérdida de autoridad ahí, en la Fiscalía, en el Poder Judicial o en toda la cadena? Bueno, para mí la pérdida de autoridad está en todos. Ya. Todos, autoridades y ciudadanos, hemos perdido el respeto al principio de autoridad. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, ¿quiénes son los primeros que no han respetado la labor de la policía? Los fiscales. Lógico. Los fiscales. Claro. O sea, no lo respetan. No lo respetan. Claro. Y como no lo respetan, entonces lo que exhiba la policía está sujeto a... No, faltó tal otra prueba. No. Una serie de excusas que revelan, en el fondo, que la palabra de la policía está devaluada. Ya, pero porque tienen miedo a perder su chamba, porque hay un sistema de corrupción instalado, porque hay una ineficiencia enorme, o sea, aparte de la pérdida del respeto, todo eso junto también es parte del problema. Por supuesto que sí. La Fiscalía, el Poder Judicial y todas las instituciones de Estado tienen que hacer un ayornamiento, tienen que reformarse, tienen que ser conscientes de que tienen que hacer una reingeniería total. Eso lo venimos escuchando hace 30 años, sí, y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque los líderes de esas organizaciones tienen fundamentalmente pergeñada en la mente un falso espíritu de cuerpo. Yeah. Y creen que lo que tienen que hacer es disimular, aparentar, apañar, control de daños en los medios. Sí, exacto. Pero en realidad ellos son los más conscientes de que sus quehaceres están fallando. Ahora, mucha gente me preguntaba y lo decía, ¿por qué no se aplica el delito de flagrancia allí? Se ha encontrado a este grupo de marcas, se les ha encontrado con armas, evidentemente no tienen licencia para portar armas, probablemente son armas que vienen pues o de las mismas instituciones a través del contrabando, la venta ilegal,
Se les ha encontrado los estupefacientes, la droga, o sea, ¿por qué no configura el delito de flagrancia? Porque para que se configure este delito tiene que estar en plena ejecución. Pero, por ejemplo, usted recuerda lo que pasó con estos policías donde le sacaron el alma, fue una agresión que vimos a través de la televisión. En Ayacucho. En Ayacucho. Sí. No, y tampoco configuraba un delito de flagrancia, ¿no? Bueno, el hecho mismo visto en ese instante, ¿no? Bueno, ahí sí configuraba delito de flagrancia. Pero dice que la denuncia se hizo posteriormente y hasta ahora no hay nadie que haya sido detenido. Bueno, pero, y estamos viendo cómo en ese caso, Tutilimundi, observamos cómo los policías eran claro, apedreados. Así es. Y hasta el momento no se exhibe la cara de los autores. No están detenidos. Entonces, esa es una afrenta no solamente a la policía, es una afrenta a los ciudadanos, porque los ciudadanos son conscientes de que si a la policía no se le respeta y se le trata así, entonces ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Pero hay digamos, usted me decía fuera de micrófono y yo creo que estar de acuerdo, somos una especie de sociedad de cómplices, porque aquí la más alta autoridad del país es la que debería estar diciendo en el tono más alto que se cumplan las funciones de cada uno. En la vanguardia, dirigiendo y estando en la línea de avanzada de lo que debe ser el principal problema que tiene que atacar no solamente el gobierno que va a entrar, sino Claro. Acuérdate de que cuando entró este gobierno, lo primero que hizo fue instalar un Consejo Nacional de Seguridad. El presidente se metió en ese primer consejo. Que encabezaría él mismo, ¿no? Y de ahí nunca más se supo nada. No. Pero el problema no solamente es que el presidente no es consciente de eso, tampoco es consciente el presidente del Poder Judicial, tampoco es consciente el fiscal de la Nación. O sea, en realidad hay una serie de autoridades que no están siendo conscientes del momento gravísimo que estamos enfrentando. Esto es algo así como, no sé si te acuerdas, Mónica, en la época de los 80, cuando apareció el tema del terrorismo, hubo la declaración lírica de Belaúnde de que decía que estos eran unos avijeros, ministro, ¿no? Claro. Y eso... Claro. O sea, se está viniendo el olón y estamos creyendo que es una... Para el 82, en el 82 el Belaúnde pensaba que eran unos cuantos avijeos. Y el 90, esos avijeos tenían saqueado el país. Tenían hackeado completamente al país. Tenían zonas liberadas, hacían lo que querían, mataban policías y jueces a diestra y siniestra. Entonces, en eso terminó. El problema de la delincuencia está teniendo esta envergadura. ¿Quién de los ciudadanos de a pie duerme tranquilo ahora, consciente de que sus hijos regresarán o no regresarán? No, esa es una cosa que, es más, yo he confesado hace poco, yo muchas veces prefiero que mis hijos no estén en el Perú, que estén. Y hay un problema. Y por temas de seguridad, y eso es gravísimo, porque me da hasta... tengo una sensación en el alma muy fea. ¿Cómo es posible que yo, mamá, prefiera que mis hijos estén lejos y no cerca por un tema de seguridad? O sea, no me cabe en la cabeza, pero mucha gente está pensando en una situación de esa dimensión. Hola, buenas tardes. Tengo que ir a llamadas, doctor. Aló, buenas tardes. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Con quién hablamos? Con Fernando. Fernando, sí. A ver, yo creo que hay que poner las cosas en su contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Para comenzar, afirmar que Belaúnde solo decía lo de los avijeos, no era solo porque creía que eran unos avijeos, simplemente no quería volver al militarismo del cual se estaba recuperando una democracia. De acuerdo, de ahí viene el tema del periodismo. Los periodistas están diciendo que los jueces, los fiscales, hay un código procesal penal que te indica el procedimiento a seguir. Si tú no cumples ese procedimiento, el juez o el fiscal lo pueden demandar ante la OCMA por no cumplirlo, ¿no? Luego, cuando nosotros agarramos y decimos, le creemos plenamente a la policía, ¿no? Yo particularmente hace mucho tiempo le he perdido la fe a la policía. Supuestamente ellos dicen que son una banda de marcas que los vienen siguiendo con inteligencia hace 5 meses y no hay ningún fiscal involucrado. O sea, no había ningún atestado involucrado. ¿Cómo es posible que si los vienen siguiendo durante 5 meses se presenten 40 minutos antes de que se cumpla el plazo con 92 de pasta básica para incriminarlos con eso? Eso es un procedimiento de 5 meses y nosotros vamos a creerle. Y si a eso, por Dios, o sea, hay que poner las cosas en su contexto. ¿Cuál para usted, digamos, es el problema? ¿Está en el ámbito policial o está en el ámbito de la fiscalía? Definitivamente, o sea, el policía que atrapa al marca o al asesino, a quien sea,
es un buen policía, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Pero el que hace el procedimiento, una vez que lo deposita en la comisaría, él cae en manos de otro policía que va a hacer el atestado. Y ahí es donde transcurre todo el misterio, donde todo cae en el éter. ¿Cómo es posible que, según el ministro, en los 5 meses de inteligencia y no había un atestado formalizado, no había un fiscal involucrado en 5 meses de inteligencia? No, pues eso no se lo trae a nadie. Ok, Fernando, a ver. Bueno, varias atingencias. Después de la pausa, porque justo nos pesca la pausa, y después de la pausa yo creo que es importante, porque Fernando ha tenido una afirmación que imagino tiene una respuesta. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Radio Capital y en Capital TV. Estamos conversando con Eduardo Gálvez Monteagudo, abogado penalista, y sobre lo dicho por Fernando, ¿no? Porque le carga, digamos, la tinta al comienzo de esta cadena, que es la policía, más que a la Fiscalía y más que al Poder Judicial. No, ahí yo tengo varias atingencias que hacer. Yo creo que la policía, con todas sus deficiencias y sus limitaciones y sus corruptelas, es la institución de avanzada para enfrentar el crimen. Si un país no empodera, no cree en la policía, no cree en la institución que es la línea de vanguardia, el país se comienza a disolver. Entonces no hay más remedio, no hay más alternativa que creerle. Ahora, lo cierto es que la institución no ha hecho demasiado como para tener una conexión de confianza con esa institución, en términos reales, ¿no? Bueno, yo creo que sí, habría que hacer un mea culpa institucional. No creo que la policía sea la que más mea culpas tenga que hacerse. ¿eh? O sea, yo creo que más bien es la más criticada porque está... Y está la más expuesta también, hay que ser sincero. Y es la ¿no? única que está expuesta al riesgo. A los medios, es mucho más abierta la información respecto a lo que pasa en la policía. Exacto, ¿no? Y no solamente a los medios, a la sociedad entera, sino también está expuesta a los riesgos de la delincuencia. Yeah. Ahí la cosa es o la vida y el cumplimiento del deber o abdicar de eso. Claro. En cambio, a otros niveles de fiscalía, de poder judicial, de ministerios, el problema es de gabinete, es de escritorio. Y no debería ser así, porque en este caso, en la lucha contra el crimen, la fiscalía tiene un papel protagónico. Estos son los directores de la investigación. No pueden administrar justicia desde el escritorio, tienen que acompañar a la policía en sus decisiones, en sus diligencias. Y de alguna manera... Y a cualquier hora y en cualquier minuto, porque Exacto. Evidentemente el crimen no tiene horario. Y una de las reformas grandes que hay que hacer es hacer que la Fiscalía, como director de la investigación, acompañe y esté en los locales policiales, no esté en la Fiscalía. El lugar de los fiscales está en las comisarías, en las dependencias policiales, no está en el edificio administrativo de la Fiscalía. Claro. Y sobre eso hay que, en ese terreno hay que posesionarse. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora Mónica. ¿Cómo está? Bienvenida, señora. Sí. ¿Cuál es su nombre, por favor? Yo me llamo Vicenta. Vicenta. De Chorrillos. Sí, Vicenta, le escuchamos. Mire, señora Mónica, yo tengo mucha pena que la policía se porte así, el Poder Judicial también. Yo no confío, yo los cambiaría desde el último, que es el policía de tránsito, que sé yo, hasta arriba, porque todos son corruptos. ¿Qué haría todos. usted? Usted los cambiaría, pero ¿cómo cambiamos a toda la policía? ¿Sabe qué haría yo? Quisiera ser como Nerón, que quemó Roma, quemar todo el Perú. Wow, señora, qué bárbaro. Toda la gente. Yeah. Sí, porque hay mucha corrupción. Sí. Hay un miedo terrible, Mónica. Usted misma está diciendo que no quiere que sus hijos estén acá. Sí, hay miedo. Mire, ¿cómo será que nosotros los ciudadanos estamos temblando? Ya, pero no se me ocurriría quemar el país, sino tratar de ver de cómo lo arreglamos, ¿no? Vicenta, yo entiendo su indignación y entiendo que es una primera reacción cuando uno se siente atrapado y sin salida, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos un marco legal, tenemos las capacidades para hacer una reformulación de la institucionalidad en el país, pero también tenemos que exigirle a las verdaderas autoridades que tomen el liderazgo para hacerlo, ¿no? Claro, pero también, ojo, que en estos tipos de comentarios se exhibe que la ciudadanía no es muy consciente del rol que ellos también deben de jugar, porque los ciudadanos también tienen obligaciones para enfrentar el crimen. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Qué cosa deben hacer? En el tema del terrorismo, uno de los eslabones fundamentales fueron las rondas. Fueron las rondas. Sí.
¿no? Así es. Quien diga que en la lucha contra el terrorismo... Y se en Perú, demoraron varios años, digamos, en darse exacto, cuenta que esa organización era importantísima. Claro, ¿no? y aquí debe haber rondas comunales. Los ciudadanos tienen Pero que... alguien las tiene que organizar. Claro, o sea, yo creo que los que tienen que organizar esa primera cadena son los municipios, que ahorita son... están pasando piola, digamos. Y son espectadores, opinólogos respecto al tema de seguridad. O sea, que en el país todo el mundo se siente con la autoridad para opinar. Pero lo que no nos damos cuenta es que todos tenemos que ser de alguna manera protagonistas de enfrentar esta plaga. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mónica. ¿Con quién hablo? ¿Qué tal? Con Luis, de acá de Los Olivos. Sí, Luis, lo escuchamos. Sí, yo quiero decirle a tu invitado de que si el respeto, la confianza se ganara por decreto, bueno, pues esto ya hace tiempo hubiera cambiado. Yo creo que el respeto y la confianza se gana, no se da por decreto. Y verdaderamente la policía, lamentablemente en nuestro país, bueno, tiene bien ganado su desprestigio y todo, ¿no? Por todos los actos de corrupción que se han visto durante tantos años. De igual manera el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo se llama? Están llamados desde adentro de estas instituciones a cambiar esa imagen, dando, ¿cómo se llama? Dando señas de que, ¿cómo se llama? De que, por ejemplo, la corrupción dentro de estas instituciones tienen que ser castigadas severamente y no hacer espíritu de cuerpo. Espíritu de cuerpo, ¿no es cierto? Cuando se descubren, pues, comisarios que están metidos, ¿cómo se llama? Coludidos con el narcotráfico, y etcétera, etcétera, tantas cosas que ya en el noticiero muchas veces, inclusive, tú, Mónica, ¿cómo se llama? Lo has comentado, ¿no? Así es. Ahora, una cosita, o sea, hay que también, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, pero por ejemplo en el caso de este coronel en Chimbote, que era un verdadero narcotraficante, que lo han pescado con las manos en la masa, un mayor, perdón, ha sido de la propia policía. Sí, o sea, la propia policía lo ha determinado. Y en eso, digamos, tenemos que tener algún tipo de rigor, porque si al final todos son culpables de todo, o sea, no podemos identificar la verdadera responsabilidad en la dimensión de esta cadena que nos está afectando tanto, ¿no? No, y como dice el oyente, en realidad aquí nadie ha pregonado de que las soluciones van a venir por decreto. No, claro. Este no es un problema de leyes. Porque las leyes las tenemos. Porque además Perú es campeón en leyes. Sí. Si fuera por leyes seríamos del primer mundo. El problema es que no las cumplimos. Claro, el mayor, ¿no? Me dice, Freddy, tú está chicana, que lo encontraron con las manos en la masa, con 119 kilos de cocaína. Bueno, pero ahí la policía no solamente lo descubrió mediante un operativo infraganti, sino también lo ha exhibido. Sí, lo ha exhibido. Y ha tenido que hacer inteligencia para poder captarlo, ¿no? Mientras que a estos que apedrearon a los policías en Ayacucho, hasta ahora no conocemos sus caras. Y no sé si, hace 2 o 3 días se escuchó de 2 fiscales que habían sido cogidos infraganti con $40,000. Con $40,000. Sí. Y esos no han sido materia de exhibición pública. Y deberían de serlo, porque esa es una de las fórmulas como las instituciones se hacen reingeniería, exhibiendo al mal elemento. Ciertamente. Hola, buenas tardes. Aló, señorita Mónica. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Señorita, yo quisiera hacer una opinión muy breve. Ya, pero deme su nombre, por favor. Carlos, lo escuchamos. Mire usted, ¿qué existe acá y nadie lo dice? Los fiscales quieren ser policías, los policías no quieren ser supervisados por los fiscales y los jueces lo miran sobre el hombro a los fiscales. Esa es la realidad del Perú. Segundo, el exceso de formalismo y legalismo. Acá nos echamos la culpa todos, entre todos, y nadie da una solución al respecto. Ok, gracias. Hasta luego. Exacto. Dio en la yema del problema. Nadie controla a nadie, no se controlan. Hay espíritu de cuerpo, pero más allá de eso también la sociedad tiene que comenzar a controlar. Lo que yo te decía en un intermedio, hasta la prensa, que tiene un gran poder de control, que ha hecho llamar a mucha gente que es el primer poder del Estado, y en el Perú en realidad es el primer poder del Estado en muchos casos, aquí debería jugar un papel fundamental, porque hay que controlar todas las decisiones que se toman a nivel de Fiscalía y de Poder Judicial. Ahora, hay que decirlo, hay mucho mayor acceso a la información policial que la que podemos tener a través de medios de comunicación a la Fiscalía y al Poder Judicial. Es un circuito mucho más cerrado, es más difícil romper esa barrera, ¿no?
En términos de medios, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero lo que digo es que uno entra mucho más fácil, digamos, cuando ocurre algo dentro de la policía que lo que puede entrar en la fiscalía o en el Poder Judicial. Por supuesto, pero por eso es que precisamente hay que reformar a esas instituciones, abrirlas al mercado. Claro. El mercado tiene que comenzar a controlar a sus instituciones y no las instituciones controlarse ellas mismas. Eso Claro, eso es una mentira. Eso ¿no? de denunciar a OCMA es un saludo a la bandera, ¿no? Sí, claro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora Mónica. ¿Cómo está? ¿Con quién hablo, por favor? Con Jonathan. Jonathan, lo escuchamos. Sí, esto, no sé si usted habrá escuchado, creo que en Capital le escuché que en esta semana unos rateros entraron a una casa a robar y es el colmo porque todavía no se contentaron con robar, vieron algún postre en el refrigerador y se sentaron a comer. Sí. Y lo dejaron ahí todas las cosas, no sé si habrá escuchado. Bueno, sí, ahí está pues la frescura con el que pueden actuar los delincuentes, pues se sienten protegidos por la ineficiencia, ¿no? Se sienten protegidos por la inacción, por la pasividad, por la falta de liderazgo. Se sienten protegidos por eso los delincuentes. Por el exceso de contemplación en todos los niveles, en todos los niveles. Y por eso es que el desafío de quien gobierne a partir del 28 de julio tiene que ser pilotear este tema, pero no pilotear mediante solamente consejos de seguridad, sino yendo de frente a desenredar los nudos de los problemas que hay en cada institución, porque cada institución es un problema. Ciertamente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Con quién hablamos, señor? Gracias, Víctor. Víctor, a ver. Mire, una cosita, esta cuestión de los legalismos, la verdad que fastidian bastante y sobre todo en las últimas leyes que han dado sobre lo que se está aplicando para estos casos, han estrechado enormemente a 24 horas, pero por ahí dicen que hay una forma como estirar un poco el plazo. Bien, eso por un lado, pero por otro lado, miren, quienes dan las leyes en el Congreso, ¿cuántas veces hemos visto, señora Mónica, ha sido usted, cuántas veces importante expectando en el Congreso, cómo paran el reloj? El reloj lo paran en el Congreso para no traspasarse de la hora. ¿Es así o no es así? Los que hacen las leyes, sobre todo en la cuestión del presupuesto. Ya, la ley del presupuesto. ¿Y eso usted sugeriría que se haga dónde? ¿En la Fiscalía se debe hacer o qué? No. Al contrario. Dos cosas. O sea, lo que han estrechado el plazo mueve para la corrupción que todos sabemos impera en la Fiscalía y en el Congreso, en todo el organismo judicial. Ahí impera. Entonces, si tienen 24 horas con basta estirar un poquito por un lado, luego dice, no, que me lo trajeron tarde. Y después, cuando llegan al juez, llegué 5 minutos tarde. Por favor, ellos muy bien pueden parar el reloj, entre comillas, parar el reloj y estirarse esos 5 minutos si realmente hubiera intención de hacer las cosas bien. Como esto patrocina la corrupción, que debe estirar que los plazos sean cortos, se acabó y señora Mónica, no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Así es. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa aquí en Capital, ya regresamos luego de la pausa, seguimos conversando con Eduardo Galvez Monteagudo. Muy bien, tenemos una información de último momento a propósito del tema que estamos hablando y estamos seguros que como ha crecido tanto la reacción de la población y en general ante una situación que nadie termina de entender, cómo pueden estar liberados criminales reincidentes en 24 horas, se ha convocado a través del fiscal de la Nación a una reunión de coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio del Interior para, según señala este comunicado, tomar acciones inmediatas y evitar que hechos como lo sucedido vuelvan a repetirse, bajo responsabilidad de las autoridades involucradas. Además, se ha dispuesto que la Oficina de Control Interno realice las investigaciones de este caso. Gracias, Quique, por esta información. Esto, por lo menos, hay una reacción en ese sentido. Sí, yo creo que sí. Es una reacción chiquita, pero reacción al fin y al cabo. La palabra coordinación no me gusta, porque debería decir una reunión de salvataje, una reunión de reforma. O nos reformamos o morimos. O morimos. Claro. Que esa tiene que ese es el grito de hoy, Ese ¿no? es el grito. Claro. Ese es el grito de hoy. O nos reformamos en general o morimos. Exacto. Esa es la y verdad. no es que se reforma tal institución y yo pido la reforma de tal institución y yo me quedo tranquilo. No, sí, claro. Nos reformamos todos. No, y que en esa reunión o sea, que se convoca, que realmente se señale responsabilidades exactas y que no traten, pues, de
apañarse y levantar huequitos para poderlos tapar, ¿no? Y ponerlos bajo la alfombra. Es que el espíritu de cuerpo los está devorando. Cuanto más espíritu de cuerpo, las instituciones son más desacreditadas y se empequeñecen ante la sociedad y al final pierden. Sí, o sea, ese espíritu de cuerpo en realidad no los ayuda, los al perjudica. contrario, los perjudica es el peor de los tremendamente. negocios para ellos. Eso es lo que no perdona la gente. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te saluda José, de Jesús María. Sí, José, escuchamos. Bueno, te escuchamos. Tengo una opinión que el señor acaba de decir que está desacreditado, ¿no? Yo tengo una opinión directa. La policía sabe cómo se manejan estos tiempos. Y para mí, directamente, la policía ha arreglado con los delincuentes para poder salir. Así se maneja todo. Lamentablemente, uno para poner una denuncia tiene que pagar en la comisaría. Y el buen policía, ¿qué cosa hace? A la persona que es agraviado, no te preocupes, te voy a ayudar. Se le tiene que bajar plata. Esa es la realidad, ¿no? El que ha cometido el delito... Ahora, no te preocupes, una te voy a ayudar. pregunta, o sea, si va a pasar todo eso, ¿por qué se esfuerza en generar la policía durante 5 meses para poder hacer un seguimiento a estos marcas? O sea, yo no descarto que haya una persona, 2 personas en asociación ilícita para, digamos, retardar una acción, pero todo en conjunto... Puedo, ¿cómo se llama? Puedo respetar lo que tú dices. Bien, bien, ya, tienes todo el derecho, o sea, es correcto. Pero lamentablemente yo te contesto con otra cosa. A ver. Hay personas que purgan prisión por tonterías. Sí. Y las personas que no purgan prisión y son delincuentes por cosas mayores no están en prisión. Ya, pero aquí lo que tú estás diciendo, la carga básica de esta responsabilidad está en la policía, no en la fiscalía ni en el Poder Judicial. Hoy día, ¿cómo se llama? En los programas anteriores, tanto la fiscal como el general. Sí. Y yo simplemente digo nada más, bueno, tú no, porque eres una persona obviamente conocida, que vas a ir y te van a abrir la puerta, señora Moni, ¿cómo está? Pase usted, ¿no? Pero que vaya cualquier hijo de vecino a una comisaría, lamentablemente tiene que pagar la policía. Y eso alguien que me diga que no. Ok. Todo es plata en la comisaría. Que no hay papel, que no hay para la gasolina. Eso que está no te claro, pueden llevar, eso es verdad. No Eso es verdad. Y lo he escuchado en infinidad de ocasiones. En ese sentido es verdad. Por eso, digamos, la propensión de la gente es a señalar la responsabilidad directa en la policía y no en los otros niveles. Porque o por lo menos en menor instancia porque en yo los creo otros que es niveles. lo más fácil, porque es la institución que está, digamos, a la diestra del ciudadano. Es la que está más cercana al ciudadano. Está más cercana. Claro. La Fiscalía, el Poder Judicial son como instituciones más o menos cerradas, las ven lejanas. Eso por un lado. Y por el otro, el tema es que sí hay elementos corruptos por doquier, pero y de la otra acera, ¿quiénes tienen tanta o igual responsabilidad? ¿No son los que corrompen? ¿Y quiénes son los que corrompen? ¿No lo son los ciudadanos? Entonces también es que el problema de corrupción no es un problema solamente de las autoridades, sino que los ciudadanos han acostumbrado a las autoridades a ejercer su función así. Entonces este es un tema que en realidad no es extraño. Ahora, hace poco en un análisis de integración del Instituto de Integración estábamos comentando la permisividad respecto a la corrupción. O sea, es un asunto que nos molesta mucho cuando llegan a situaciones de esta naturaleza que son escandalosas y que se dan a conocer a través de los medios, saltamos, pero en nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces somos parte de esto, no? Las toleramos. También es verdad. Y somos protagonistas es de cierto. ellas. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Con quién hablo? Daniel García de Surquillo. Daniel, le escuchamos. Mira, Mónica, estoy en desacuerdo con las personas que culpan directamente a la policía. Yo creo que la policía hace su trabajo, se exponen, son los primeros que reciben las balas, aparte del público en general. Y en este caso es increíble pues que por 5 minutos no hayan aceptado los papeles, sobre todo porque estos tipos tenían todos los antecedentes como para que no los dejen salir. ¿Y tú crees que dónde está, digamos, es un tema de ineficiencia, de exceso de formalismo, de cuidar su chamba, o es también parte de un sistema de corruptela? Yo creo que hay una corrupción ahí, estoy casi completamente seguro. Yo no creo que sea la policía hace su trabajo. Es cierto que hay gente corrupta en la policía, eso no se puede negar. Pero yo alguna vez he trabajado en un banco, a mí me cuidaban policías cuando yo trabajaba en el banco. Eran gente muy correcta. Cuando a mí los policías me paran cuando estoy manejando mi carro, nunca me han pedido plata. Si yo tengo mis papeles en regla, nunca he tenido problemas con esas personas. Ok, bueno. Entonces yo creo que el problema es en el Poder Judicial. Las leyes están hechas para que guarden a estas personas y no las saquen. Y por una cosita más.
en los 80 la situación estaba así de crítica, así estaba de crítica. Ya. Y la gente desesperada... ¿Usted sí compara la situación de hoy con la de los años 80? Sí, es así. Y la gente votó por alguien desconocido que ofreció algo. Y al final, cuando cerró el Congreso y puso leyes más duras, todos lo aplaudimos. Bueno, ya ese es un Estamos argumento a punto político. de esa situación de que la gente desesperadamente diga lo que sea, como la señora que llamó hace un rato, ¿no? Quemen Sí, todo. sí, bueno. No es la idea, obviamente, pero Espero cuando que una no. situación es límite, la gente finalmente opta por opciones de esa naturaleza. Ok, Daniel, gracias por su llamada. Bueno, también tiene un tinte político el asunto, pero evidentemente estamos en una coyuntura donde todo puede ser visto de una forma o de otra en términos electorales. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, bienvenido. ¿Con quién hablo? Luis. Luis, lo escuchamos, Luis. Está al aire. Adelante, bienvenido a Capital. Buenas tardes, Mónica. Mónica, también culpan de ambas partes, tanto policía como el Poder Judicial, por el tema de que la policía, como dice el oyente anterior, los captura y todo eso, pero al ver que el Poder Judicial lo suelta por un tema de corrupción y coimas, el esfuerzo que hace la policía ya evitan exponerse al peligro y simplemente arreglan con los delincuentes. Y esto hace que también los liberen, sin a veces llegar al Poder Judicial o modificando o manipulando los documentos para que, como creo que pasó ahora, no salgan libres por errores tontos, se podrían decir. Ok. Bueno, pero a ver, ¿los documentos estaban completos o no estaban completos? No podemos saber, no hemos tenido acceso, digamos, a esa documentación. La excusa que da la fiscal es de que no estaban todas las pruebas necesarias. Bueno, pero la banda de por sí revelaba lo que se le encontró y todo, se le revelaba una situación de absoluta imagen delictiva. O sea, Además, ahí no había más. por mucho menos, mucha gente ha sido detenida y se ha quedado 9 meses en prisión o 10 meses en prisión preventiva, ¿no? Por mucho menos. Mira, ahora, una cosa que es importante resaltar es esto. Esto que se ha sabido es porque los oficiales de la policía lo han dado a conocer. Lo han dado a conocer. Sí, si no, y no ese se es hubiera un sabido. grasísimo error de la policía, porque esto no es una cuestión muy esporádica. Esto es una cuestión diaria. Y debería Que la darlo a conocer todos los Que días. la policía debería de exhibir a diario, porque esa es una parte de su función también, es adecentar a la sociedad. Hola, bienvenido a Capital. ¿Delta? Sí, ¿qué tal? Bienvenido, ya está al aire. ¿Con quién hablo? Mónica, Luis acá desde La Molina. Otro Luis. Adelante, Luis. Mónica, tómalo con calma, pero es irónico lo que te voy a decir. Lo tomo con calma. Mejor Cuidado dicho, con... Sí, porque es una ironía, ¿ya? Y te lo digo con el absoluto respeto. Tú vas a estar 5 años más y le pedimos a todo el mundo que estés en esa radio y el Perú va a seguir idéntico o peor. Mientras no haya el valor del no diálogo, pero sí del efectivismo, este Perú va a cambiar. Nosotros somos débiles, como peruanos que somos débiles ante cualquier cosa efectista o de efectividad para el cambio. No va a cambiar el Perú. Y te lo digo con una lástima tremenda, porque me da vergüenza lo que sucede, tanto en las autoridades como en nosotros mismos. Denostamos, diatribamos, nos dejamos inmediatamente en el error ajeno, pero nunca resolvemos. Y lo irónico de acá de Mónica Delta, a quien yo respeto tremendo, es que tú seguirás en esa Radio Capital 5 años más. Y este Perú que tanto queremos va a estar peor de lo que está. Sí, Luis, a ver, yo espero estar más de 5 años en Capital, número 1. Número 2, mi trabajo es como la gota a la piedra y voy a seguir hablando del mismo tema hasta que se rompa, ¿no? Y poder examinar cuidadosamente con todos ustedes las cosas que se vienen haciendo. La acción y el pesimismo tampoco son un camino adecuado. Yo agradezco el respeto, pero lo cierto es que seguiremos haciendo nuestro trabajo
para llamar la atención de las elecciones, cuando hablan de que se avecina un exceso de autoritarismo, cuando lo que en realidad necesitamos es autoridad. Lo que necesitamos es autoridad. Lo que nos hemos acostumbrado es a no ejercerla. Y cuando alguien la quiere ejercer, lo tildamos inmediatamente de autoritario. No, autoridad es lo que necesitamos ahorita más que nada. Ciertamente, muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo Galvez Monteagudo, por estar con nosotros. Realmente esclarecedor en el sentido de qué cosa nos está pasando y de qué somos responsables todos también. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo y creo que todos en el fondo aspiramos a mejorarla. Y como ha señalado Eduardo, hay que restablecer el principio de autoridad, efectivamente. Muchas gracias. Pausa y ya regresamos.